Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Mi nombre es Diego Araya y como saben estamos en una serie lindísima enfocada en liderazgo y estamos presentando lo que creemos son 5 estrategias para un liderazgo sostenible. Este es el episodio 80 y solo quiero recordarles que desde el episodio 76 hemos visto diferentes estrategias, diferentes temas, además que le hemos acuñado la palabra el poder. Así que ya vimos el poder del llamado, el poder del autocuidado, el poder de las relaciones y hoy queremos enfocarnos en el poder del trabajo. Y claro, en el rol de liderazgo hay algo que debes hacer, algo que debemos hacer. Y hoy queremos hablar algo que tiene que ver con la ética del trabajo, tiene que ver con la teología del trabajo, pero también con la mesura del trabajo. Cuándo trabajar, cuánto trabajar, cuándo detenernos. Así que este episodio además va a ir de la mano con el final de esta serie, que va a ser el poder del descanso. Pero antes de poder hablar del descanso, tenemos que hablar del trabajo. Así que he invitado a mi amigo Arthur Daniel. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por tenerme por acá. Gracias por acompañarnos. Ha sido una serie muy provechosa y hemos hablado mucho. Hay gente que me dijo, ustedes hablan mucho. Y yo le creí claramente. Sí. Pero este tema en general del liderazgo nos gusta y yo sé que el tema del trabajo también es algo que te distingue. Vos me decías, yo soy una persona que ocupo estar en movimiento. Yo también, así que puede que haya un poco de bias mientras hablamos de este tema, pero sí o sí el liderazgo tiene que ver con un trabajo que haces, que efectúas. Y queremos justamente enfocarnos en eso. ¿Qué dirías que es el juego? Sí, el juego que tenemos que entender del trabajo arduo. Que debemos entender para tener una primera buena cosmovisión del trabajo con respecto al ejercicio del liderazgo cristiano. Qué buena pregunta para abrir. Escuchamos a la gente decir que el trabajo es una maldición. Cuando alguien va para el trabajo, dice, voy para el yugo. Cierto. Qué pereza, lunes otra vez. Qué pereza, otra vez lunes. El trabajo es un castigo. Y no, no es así. No es así. Más bien, te comentaba fuera de cámaras que alguien una vez dijo que el trabajo es la bendición que nos permite soportar el castigo. El trabajo no es un castigo. Y si nos vamos al relato del Génesis, en Génesis 2:15, vemos que mucho antes de la caída, Dios encarga al ser humano que trabaje y cuide el jardín. Entonces, el trabajo es parte del plan perfecto de Dios para nosotros, que después temporalmente fue echado a perder por la caída, etc. Pero es parte de la bendición plena, es parte del shalom de Dios para nosotros. El trabajo como ejercicio productivo y como ejercicio creativo es parte integral, fundamental del shalom de Dios para nosotros, de ese bienestar integral que Dios quiere para nosotros. La gente que dice que el trabajo es un castigo, etc., probablemente nunca se ha parado a imaginarse cómo sería una vida en la que no tenga nada que hacer, por años y años. Sí. Leía hace poco un artículo sobre un prisionero que estuvo 1 año y medio en una celda de aislamiento y decía que lo peor era no tener nada en qué ocuparse. Durante 1 año y medio no tuvo nada en qué ocuparse y casi se vuelve loco. Claro. Entonces, el trabajo no es una maldición. El trabajo no es un castigo. El trabajo es una expresión del carácter de Dios en nosotros. Claro. Y es parte del propósito que Dios nos ha encargado. Como obreros, así nos llamamos, como obreros del reino de Dios, tenemos un trabajo que hacer. La misión del reino es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dispersar las buenas nuevas del evangelio y hacer discípulos, seguidores de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y es un trabajo que debemos hacerlo trabajando duro. El trabajo arduo es parte.
De nuevo en la Escritura, algo que me llama mucho la atención es el caso de Nehemías, que en tan solo 52 días reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban en ruinas. Eso es trabajo arduo. Sí, sobre todo en esa temporada y la sin dimensión maquinaria ni sin cosas hidráulicas. Caramba, tuvieron que trabajar duro. Sí. Tenemos así muchos ejemplos de gente que tuvo que trabajar duro. Creo que es parte del plan de Dios para nosotros, sin duda, y lo podemos ver en la Escritura. Sí, estoy de acuerdo, y tiene que ver con el diseño de Dios y cómo Dios se revela, porque dice que nosotros somos hechos a su semejanza. Y también, hablando del Génesis, vemos un Dios creador, activo, hacedor. Obviamente el factor de Dios creador es un creador que de la nada hace todo, y nosotros somos creadores a partir de materia prima. Sí. No podemos crear de la nada, pero la materia prima nos permite crear, hacer. Y yo creo que también habla de la facultad. Y es más, cuando nosotros vemos el biotipo humano, la manera en que podemos movernos, las capacidades. Y yo no voy a ponerme como ejemplo para eso, pero los hombres grandes y musculosos, ¿verdad? La capacidad que tienen de sostener algo fuerte y grande, y el hecho del trabajo físico como tal ya habla del diseño de Dios propio. Así es. Y nuestro propio cerebro tan adaptable y creativo y demás. No solo el trabajo físico, el trabajo mental también es parte de ese plan de Dios. Sí, y también clarificaría aquí que el trabajo no como un fin último, sino como un medio que produce algo. Ciertamente, y ahí estás llegándole a una verdad teológica fundamental. En el relato del Génesis vemos a Dios que trabaja durante 6 días haciendo la creación y descansa el 7º día. El 7º día, Dios descansa no porque le dolía la espalda o las rodillas de tanto trabajar. Dios descansa para celebrar. Entonces, no es que Dios descansó porque estaba cansado de trabajar, es que trabajó para celebrar y descansar. Y disfrutar. Y disfrutar. Entonces, nosotros en nuestro contexto sociocultural actual descansamos porque estamos agotados de trabajar, pero es porque lo estamos haciendo al revés. Trabajamos para el descanso, que es un descanso activo. De eso vamos a hablar luego. Sí. Pero sí, el trabajo tiene una meta. Claro. No es trabajar por trabajar, es trabajar para. ¿Cuál es ese para? La celebración, el descanso, el gozarnos en la obra bien realizada. Sí, y esto que estamos hablando es esencial porque me permite ejercer con mayor claridad. Digamos que esto es el planteamiento teológico del valor del trabajo, del diseño de Dios y por lo que produce. Pero bueno, ¿qué lugar tiene la disciplina en el liderazgo cristiano y cómo cultivarla sin caer en el legalismo y el agotamiento? O sea, si hay que trabajar, si hay que producir, si hay que hacer, si hay que ejercer, ¿cuál es el balance que debemos tener entre una disciplina de liderazgo que es activo, que es hacedor, pero no caer en los errores que comúnmente vemos además? Y aquí estamos hablando de disciplina personal, no de la disciplina que el sistema me impone. Sí. Dejemos de lado la disciplina de las reglas organizacionales que hay que cumplir o de las directrices que el jefe me impone, etcétera. Ese es otro tema con otro café. Estamos hablando aquí, entiendo, de las disciplinas personales. Las disciplinas personales tienen una función muy importante en este tema del liderazgo cristiano en su relación con el trabajo que hacemos. La disciplina es una forma de autocontrol, de dominarnos a nosotros mismos, y en ese sentido es una forma de amor propio y de fidelidad a Dios. Somos mayordomos de los recursos del reino. Y el principal recurso del reino que Dios me ha encargado a mí, soy yo mismo. Entonces, necesito ciertas disciplinas
para cuidar de este recurso que soy yo mismo, y de esta forma estoy expresando amor, respeto hacia ese recurso, pero estoy siendo fiel al Dios que me dio este recurso. Entonces, hay una mezcla de amor propio y de fidelidad a Dios en el hecho de administrarme bien. Cuando hablamos de disciplinas, muchas veces nuestros conceptos se van para otros lados. Quiero centrar la idea de disciplina personal como administrarme bien. Sí. El tema de disciplina, que es profundo, es que es una cuestión de desarrollo de carácter. Sí, claro. Por eso la de gente madurez. con mayor carácter, y no sé cuál es la palabra, si es mayor, mejor o un carácter más desarrollado. Más desarrollado, suelen ser mejores trabajadores. Sí. Mejores, esa es la clave. No más trabajadores, sino mejores trabajadores. Aquí el punto no es trabajar más y más y más hasta caer muerto, como las frases que todos hemos escuchado de hay que trabajar porque las almas se están perdiendo, como si las salvara yo, a descansar en el cielo, aquí hay que trabajar, ese tipo de cosas. No. Una persona con un carácter equilibrado, bien desarrollado, se administra a sí misma trabajando con excelencia, pero dentro de ciertos límites, trabajando lo que puede, en lo que debe, sin agotarse, administrándose bien. No es, creo que estás en lo cierto cuando dijiste que alguien con un carácter bien desarrollado trabaja mejor. No necesariamente es que trabaja más en el sentido de darle y darle y darle, sino que trabaja más inteligentemente, administrándose bien, etc. Sí, y lo veo como, porque estabas diciendo, disciplina interna, o sea, y eso es una cuestión importante. Yo no puedo tener la ética de trabajo que alguien más ponga sobre mí, si yo mismo necesito llegar a cuál es la sensación, el por qué y lo que exige de mí el trabajo que debo desarrollar. Así es. Es tu propia ética de trabajo, no la que otros te imponen. Sí. Entonces, el objetivo aquí es trabajar en aquello a lo que Dios nos ha invitado, haciéndolo bien dentro de nuestras capacidades. Eso es lo que buscamos. Eso, sí, es el balance. Balance. Una de las cosas que yo puedo identificar, y yo mismo creo que he pasado ahí, es cuando asumo un trabajo o un rol para el que yo no tenía ni el carácter ni la disciplina para emprender. Sí. Tiene sentido. O sea, como me le metí a un tren que venía más rápido de lo que yo pensaba y me arrolló. Sí. Pero no era porque ese rol era malo o no debe hacerse. No, es que yo no estaba en el momento con las herramientas y ese balance del valor del trabajo. Entonces lo afronté mal. Quizá no estabas prestando suficiente atención a vos mismo y tus capacidades. Sí. O quizá no habías aprendido a decir que no. Decir que no a cosas buenas y necesarias que son trabajo del reino también es parte de la disciplina personal. Sí, una estrategia de liderazgo. Correcto, de autoliderazgo. Sí, está el tema interno de disciplina y por el otro lado, en un sentido, digamos, en una posición extrema, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar el conformismo, el facilismo, que a veces contamina la cultura del liderazgo? Y aquí también entendiéndolo en la sociedad actual, donde las cosas son más oportunas, donde todo está más a la mano y pareciera que el ejercicio es cómo hago para hacer de menos y recoger de más. Específicamente en América Latina tenemos mucho de este facilismo, tratar de hacer menos y cobrar más, como dijiste, de salirnos por el caminito más fácil. Esto está imbuido en nuestro ser latinoamericano por razones sociohistóricas que no vienen al caso, que podríamos discutir con otra taza de café, pero está muy presente entre nosotros. Y como hemos sido criados desde niños en esa cultura, pues es parte de lo que hemos incorporado y de lo que tenemos que deshacernos un poco. De la misma fuente nos viene algo de conformismo, esa mentalidad
desarrollada en las cunas del capitalismo y en las cunas ya me trabé. Esa mentalidad desarrollada en el colonialismo nos lleva a sentirnos conformes. Sí. Y de repente podemos hacer algo de forma excelente, pero bueno, está bien. Sí, fue suficiente. Es suficiente, bueno es suficiente. No necesitamos ser excelentes. Eso es algo que tenemos que desterrar. Y Colosenses 3:23 nos dice con toda claridad, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Tenemos que tener claro quién es el jefe, voy a decir, el patrono para quien trabajamos. Sí. Es un patrono que merece excelencia. Sí, y te exige ver el trabajo al estándar más alto, que no es ni un rasgo histórico de colonialismo, ser conquistados, ni tampoco de las exigencias del mundo corporativo, sino que mi expectativa y mi concepto de trabajo está al más alto nivel, que es Dios. Exacto. Y es que aquí hay dos actitudes y ambas las veo en la iglesia. Una es, pero es para Dios, Él lo recibe con amor. Eso es una mediocridad disfrazada de espiritualidad. Claro. La otra es, esto es para Dios. Tiene que quedar bien. Sí. Esa es la que yo persigo. Sí, porque cuando haces un trabajo, dices algo de quién eres. Voy a decir esto con cuidado. Vamos a ver, el trabajo no define quién eres, No. pero habla de quién eres. Y habla de para quién trabajo. A eso iba. No solo habla de quién soy yo, sino para quién y por qué hago las cosas. Claro, porque la gracia que hace que Dios reciba con amor lo que producimos, lo que hacemos, la gracia no nos exime de responsabilidad. No. La gracia no anula la excelencia. Me encanta. La gracia no anula Nuestra demanda de excelencia. Claro, porque el trabajo que hacemos habla de quiénes somos, habla de aquel que es en nosotros y habla de aquel para quien trabajamos. Entendiendo, trabajamos en un sentido amplio. Sí, este es un tema grandísimo y es las referencias además que estabas haciendo de la historia latinoamericana, de pueblos conquistados, de pueblos, digamos, usurpados. Se nos hizo muy propio la conducta de pobrecito yo. Sí. Esta sensación de víctima. La mentalidad de escasez. Sí, que esa mentalidad de yo no estoy para ayudar a nadie, ni para servirle a nadie. Claro. Yo estoy para que me den, para que me ayuden. Y es algo que debemos reconocer y medirnos dónde estamos en eso. Y eso es una herramienta, los sociólogos dicen que eso es una herramienta de dominación colonial. Sí. Sí, porque si atacan tu mente y tu capacidad de valerte por ti mismo, los haces dependientes. Tenemos esto por goteo, siéndonos administrados durante varios siglos. Necesitamos sacudirnos. Necesitamos sacudirnos. De hecho, hay una asociación, con esto, perdón que te interrumpa, hay una asociación de orientación política además. Y es, yo estoy dispuesto, hablando de Latinoamérica en términos generales, digamos, yo estoy dispuesto a votar por aquel que me garantice y me dé más. Claro. Pero aquel que me vaya a dar la posibilidad de trabajar o trabajar más o me pida más, ese no. En otra mentalidad, para contraste, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, en un discurso muy famoso, dijo: solo les garantizo una cosa: sangre, sudor y lágrimas. Crudo. Y así ganó. Así ganaron la guerra. Pero hay momentos en los que un político debería decirnos la verdad. Yo pensaría que deberían decirla siempre, pero ya sabemos cómo termina la historia. Pero bueno, sale este tema porque dentro del tema es curioso. Está este tema sociocultural, sociopolítico, histórico, pero se mezcla con el historial de desarrollo del evangelio. Claro. Por ejemplo, ante esa realidad social, que no podemos ignorarla, se presentan estos pseudo líderes con cortes imperialistas
y con cortes de superioridad que te hablan de la prosperidad. Entonces, Sí. les das algo para seguir alimentando el pobrecito yo. Y si hay un atajo para yo ser El que recibe. bendecido, Claro, yo levanto la mano. claro. Sí. Ahora, probablemente esta va a ser la última vez que me invitas a este podcast. Por lo que voy a decir. En América Latina tenemos la idea de que si Dios me llamó al pastorado, me llamó a tiempo completo. Eso significa que solamente soy pastor, esa es mi actividad de todo, o sea, completa, y la iglesia debe sostenerme financieramente porque soy su pastor. Esto me lleva a ver infinidad de iglesias en todos los países de América Latina, donde son iglesias de 20 personas, de 25 personas, con un pastor viviendo en la miseria, viendo a ver cómo hace, porque Dios lo llamó al pastorado. Ese no es el modelo para nuestra región y para nuestros tiempos. Claro. En nuestros tiempos, en nuestra región, necesitamos un modelo de pastorado bivocacional. Alguien que tiene un taller de mecánica y es pastor. O cualquier otra combinación, ¿no? Pero eso significa trabajo duro. Porque ser pastor no es fácil y es mucho trabajo, aunque sean 20 gentes. Y ser mecánico también. Entonces, el modelo que vemos aquí no es otro más que el modelo de Pablo, por ejemplo. Que Pablo predicaba, viajaba, enseñaba y mientras tanto cosía tiendas. Entonces, en Hechos 18, vemos a Pablo mostrándose a sí mismo como un obrero del reino bivocacional que trabaja duro y dice, para ninguno de ustedes he sido una carga, porque yo me he sostenido solo. Sí. Ese es un modelo de trabajo duro, Sí. bíblicamente establecido. Y un modelo contextualizado, decías. Totalmente contextualizado a su momento y lugar. Nosotros hoy estamos descontextualizados a nuestro momento y lugar. La mayoría de los jóvenes con los que hablo, que se sienten llamados al ministerio, dicen, es que yo quisiera trabajar a tiempo completo. Sí, qué lindo. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. La gran mayoría de las personas están llamados al ministerio trabajando bivocacionalmente, lo cual significa esfuerzo extra. Porque soy mecánico de 9 a 5 y en el tiempo que todos los mecánicos están descansando, soy pastor. Sí. Pero hay una idealización del rol ministerial que le ha restado en parte valor y que le ha hecho a la gente como suavizar la expectativa. Claro. Y en eso también hay un error de haber adoptado modelos de afuera. Aquí el tema tal vez es saber leer la cultura, lo que te estoy escuchando, y la realidad para que el trabajo que me toque hacer dentro o fuera de la iglesia sea una expresión de lo mejor de mí, entendiendo que lo mejor de mí es que soy hijo de Dios. Así es. Y habrá personas, realidades y contextos donde vas a poder ejercer esto a tiempo completo. Es más, va a ser necesario. El mismo Pablo pudo hacerlo en algunos momentos de su carrera ministerial. Y en otros momentos vas a tener que hacer las dos cosas o ir por un buen tiempo solo aquí. Es la capacidad que tengas de saber hacer. Esto es una característica del líder. El líder hace lo que tiene que hacer, identifica cuándo debe hacer una cosa y cuándo debe hacer otra. De acuerdo. Y está conectado con el trabajo. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con propósito y simplemente estar ocupado? Los dos pueden ser trabajo arduo. O sea, el trabajo arduo puede ser simplemente estar ocupado o trabajar con propósito. Y la diferencia básica, diría yo, se reduce a un factor. El trabajo que es estar ocupado te desgasta, te agota, te aburre, te desgasta. En cambio, el trabajo con propósito te energiza, te recarga las baterías, te alimenta el trabajo con propósito, lo cual incluye o conlleva un riesgo, porque como el trabajo con propósito, el trabajo para un llamado, por ejemplo, el trabajo con propósito me recarga, me energiza, entonces abuso del trabajo porque siento que me recarga más, me emociona más, se convierte en mi droga.
El trabajo, aún con propósito, el trabajo del reino se puede convertir en mi droga. Sí. Hasta que, como todas las drogas, termina matándome. Sí, es como cambiar el trabajo como medio y convertirlo en un fin en sí mismo. Convertirlo en un ídolo. El trabajo ministerial lo podríamos convertir en un ídolo si carecemos de las disciplinas personales que nos permiten disfrutar de todas las cosas en su justa proporción. Claro. Sobre todo, estoy pensando sobre todo que el trabajo ministerial muchas veces es un trabajo con la gente y que te expone. Entonces otra vez aquí se confabula también que la gente te señale y te vea y que se asombren y que digan es la gran cosota. Esa es una droga. El predicador, el pastor. Entonces, claro, es todavía más peligroso porque la gente ve mi trabajo y lo aplaude y lo reconoce. Claro, me encanta en esto ver, por ejemplo, a Jesús recién al inicio de su ministerio público, después de haber sanado una gran cantidad de gente, si no me equivoco, era en la casa de la suegra de Pedro, a la mañana siguiente Jesús está por ahí orando y entonces se hace una multitud buscándolo para que lo sane, etcétera. Los discípulos lo van a buscar y dicen, maestro, la multitud te busca para que le sanes. Y Jesús les dice, ¿de verdad? Entonces vámonos de aquí. Le huyó. Y le huyó. ¿Por qué? La frase de Jesús dice, porque yo he venido a predicar y anunciar, etcétera. Tenemos que tener muy claro para qué fuimos llamados. Porque podría ser una gran tentación, en el caso de Jesús, ir a sanar a toda aquella gente, que todo el mundo vea al gran sanador. Él no vino para eso, lo sabía. Tuvo la disciplina de esquivar la oportunidad de hacer algo bueno que no era lo que estaba llamado, por irse a hacer algo mejor que era lo que sí estaba llamado. Claro. Y tiene que haber una claridad entonces de por qué hago lo que hago. Por eso en el primer capítulo de esta serie hablábamos de la importancia del llamado. Sí, me recuerda el propósito. Y eso que decías, ¿verdad? No toda buena obra debe ser mi trabajo. Correcto. Que esa es parte de lo que decías también anteriormente de aprender a decir que no. Claro. Entonces dice Efesios 2:10 que somos hechura de Dios en Cristo para buenas obras, pero no dice que sea para todas las posibles buenas obras. Las buenas obras que fueron destinadas por él mismo. O sea, que él planeó de definió. antemano para nosotros. Tenemos que tener claro cuál es el llamado. Sí, esto es importantísimo para no sobreocuparnos. Sí. Yo noto con esta tendencia de llenar la agenda de cosas. Entonces, reunioncitis, por ejemplo. Entonces, tengo un montón de reunioncitis, pero ¿qué produjo? ¿Cuánta gente tuvo un impacto directo por esta necesidad tan grande de estar lleno de reuniones o lleno? Hay un tema en boga que son las conferencias. Sí. Conferencia aquí, conferencia allá, conferencia, pero terminan siendo infructíferas. Solo para el que las planeó fueron productivas, pero queda uno como llenándose de cosas porque entendimos que el llenarme de cosas me hacía valioso, pero es más bien tu capacidad de ser altamente productivo, lo que en un sentido... Y productivo en aquello para lo cual fuiste llamado. Exactamente, ¿verdad? La otra cosa que he venido descubriendo es que con el tiempo vamos a ser capaces de hacer menos cosas. Sí. Y hay una justificación y es una justificación biológica. O sea, pierdo capacidades, ¿verdad? Entonces me tengo que hacer la pregunta de cómo puedo seguir siendo un buen trabajador y un trabajador efectivo a pesar de que yo sé que ahora me cuesta más dormir y me duele más la espalda, ¿verdad? Entonces hay que leerlo a la luz de no solo cómo ser un buen trabajador, sino cómo hacerlo sostenido y no solo por estar ocupado. Cómo ser buen administrador de mí mismo. Claro. Lo que hablábamos al principio. Sí. Entonces, entender mis capacidades y demás es parte de ser un buen administrador de este recurso que Dios le dio al reino. Sí, recurso finito. Es un recurso finito. Y aprender a leerlo, ¿verdad? Porque hay temporadas. Yo no sé, yo recuerdo desde muy joven involucrado en el servicio y con los jóvenes y los campamentos. En un año yo podía ir a 3, 4 campamentos. Recuerdo una vez que salí de uno y pasé de un campamento al otro. No fui a mi casa. Yo también hice eso algunas veces. ¿Sí? Hoy, después de uno, estaría reventado. Pero a eso voy. O sea, hay que entender cuándo es el tiempo en el que puedo hacer esto. Claro. ¿Todo bien? Y hay otro momento en el que no.
Entonces hay que diluir tu vida de servicio y de liderazgo y saber leer las temporadas y saber definir esto. El asunto, dijo mi mentor, Paul me dijo una vez, el asunto no es arder en una llamarada para Cristo. El asunto es mantenerse al servicio de Cristo por todo el tiempo que sea posible, administrándonos bien. De liderazgo sostenible. Correcto, es un liderazgo sostenible. Eso es. Sí. Eso es. Genial. ¿Cómo formamos una cultura de trabajo? Porque estamos hablando de temas internos, pero en el desarrollo del trabajo trabajamos con otros, trabajamos en contexto y estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de organizaciones misioneras, quizás grandes, pequeñas. ¿Cómo creamos una cultura que la gente lea bien del trabajo? Creo que para esto no sirve un seminario, una conferencia, un taller. Creo que en esto no se educa ni se transmite información. Creo que para formar una cultura saludable de trabajo en nuestro contexto ministerial necesitamos modelarla. Necesitamos modelar esa actitud y esa cultura saludable de trabajo, de manera que lo que otros ven en nosotros como líder lo replican en su propia vida y entonces va siendo absorbido por el equipo. Sí, por toda la organización. Me encanta el caso de uno de mis amigos íntimos, cercanos, Paul, que ha sido mi amigo por 30 y tantos años. Como pastor en su iglesia, él tenía en las paredes de su oficina tenía un par de ganchos. Y una vez yo vi aquella oficina tan bonita y yo le dije, mira, ¿y para qué son esos ganchos en la pared? Ah, me dice, es que aquí tengo, y sacó debajo del escritorio, en un mueble, sacó una hamaca. Dice, es que en las tardes cuelgo la hamaca y hago una siesta de 20 minutos. Y todos aquí saben que el tiempo de mi siesta es sagrado. Tiene que ser una emergencia para que me despierten. Interesante. Eso es modelar. Claro. Eso es modelar. Se está cuidando, se está respetando y los demás tienen que respetarme. Porque estoy cuidándome. Esto es modelar. Así se modela, así se crea, así se genera una cultura. Los demás van a copiar lo que el líder vive. Qué reto más grande. Sí. Sí, y esto nos mete también en el tema, y lo vamos a desarrollar más en el otro episodio, pero nos mete en el tema de ese balance y esa tensión entre el trabajo y el descanso. La vida en el reino es una vida de tensión. Es una tensión entre el pecado y la gracia, es una tensión entre el ya pero el todavía no, es una tensión entre el trabajo y el descanso. Hay que leerlo, y esta es una de las grandes cualidades del líder, ¿sabe? Cuando necesita todo tu enfoque y toda tu energía en resolver algo. A mí me pasa porque me lo han dicho honestamente, que me dice, es que Diego cuando está trabajando y está en algo, pierde la gracia. Sí. Porque por lo general, la gente que me conoce sabe que yo cada 2 o 3 frases voy a decir algún chiste o alguna cosa de ese tipo. En las reuniones, inclusive. Es una forma, primero es mi carácter, pero además siento que es una forma como de crear un ambiente donde la gente dice, voy a aprender, voy a trabajar y voy a reírme. Claro. Ese soy yo. Entonces tengo como 3 momentos. Uno donde estoy haciendo nada, perdiendo el tiempo. No perdiendo el tiempo, descansando, holgoreando, comiendo, tonteando. Como ver el partido con amigos, que aquí en la oficina están los amigos. Pero entonces está el otro punto medio donde estoy trabajando, tengo cierto nivel de enfoque, pero todavía estoy trabajando en el grupo y las reuniones para nosotros en singular suelen ser así. Y hay otro momento de ejecución, que en el momento de ejecución estoy en otro modo. Estoy en modo, voy a hacer esto. Si vas a ayudarme, todo bien. Pero si vas a estorbarme o me vas a distraer, te voy a hacer a un lado. Hasta que caiga en el otro momento donde... Entonces, no sé cómo podría explicar eso, pero yo siento que hay como un switch en mí que dice, por los siguientes 2 o 3 horas voy a trabajar. Y ocupo la gente que se va a meter conmigo en ese rol. Que está bien, es tu estilo. Ahora, quiero rescatar algo que dijiste sin darte cuenta. Y cuando te diste cuenta lo corregiste rápidamente. Ajá. Dijiste, cuando estoy sin hacer nada, perdiendo el tiempo. Ajá. Y entonces trataste de corregir un poquito, pero ya lo habías dicho. Sí.
Me sentí como que estaba hablando con el filósofo Max Weber, que nos habla de la ética protestante del trabajo y que nos dice que el trabajo y el trabajo duro, el trabajo productivo duro, es nuestra forma de adorar a Dios. Porque continuamos la obra creadora de Dios. Pero a Max Weber se le olvidó que Dios descansó. Cuando el Señor descansó, cuando el Padre descansa de la obra creadora, no está haciendo nada perdiendo el tiempo. Está celebrando la victoria, está celebrando la creación. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros estamos no haciendo nada, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos invirtiendo el tiempo en recargar el organismo, en nuestras emociones, nuestra mente, etc. Sí. Yo veo en eso que estás diciendo un valor importante de que el líder sepa atiempar. ¿Cuál es este tiempo? Y cómo me ajusto a este tiempo, ¿verdad? Y eso nos hace efectivos. Y yo creo que un alto enfoque y un alto desempeño laboral te da tiempos de celebración y descanso riquísimos. Porque no hay nada más rico que ir a acostarse, probablemente has experimentado eso, que uno llega a la casa exhausto. Es una cuestión anímica, física, hasta emocional. O sea, que vos ni te quitas la ropa, vos nada más caes en la cama y uno dice, qué rico. Esa sensación solo se da cuando trabajaste. Sí, sí. Y la gente se lo pierde. La gente dice que duermo mal y no sé qué. Y es interesante hacer la pregunta, ¿y cuánto trabajas? Y claro. Y de hecho la gente lo asocia inclusive hasta con el ejercicio. La gente dice, ¿quiere dormir bien? Haga ejercicio. Claro. ¿Y el ejercicio qué es? Una exigencia de poner tu cuerpo en movimiento y en actividad. Sí. Y mis tiempos de celebración, que es la siguiente pregunta con la que queremos ir cerrando, ¿verdad? Mis tiempos de celebración más significativos es con mi familia, digamos, pienso mucho después de la iglesia o después de alguna semana donde estuve fuera, digamos, o algo así. Mis tiempos de familia, estar ahí es decir, bien hecho. Y lo que hice era hablar, mi trabajo habla de quién soy yo y cómo puedo hacer las cosas, dignifica mi vida y mi familia. Y algo que decías al inicio, y finalmente Dios es glorificado. Así es. Y eso debe exigirnos nuestro mejor esfuerzo en todo. ¿Qué debemos aprender de celebrar esas victorias, de grandes o pequeñas, ¿verdad? Del trabajo que hacemos y que hacemos con disciplina. Vuelvo al principio de nuestra conversación de hoy. En el relato del Génesis vemos al Padre creando en un trabajo arduo que le toma 6 momentos y en un 7º momento lo vemos descansar. Bajo esa dinámica está formulado el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, que es guardar el Shabbat, el día de reposo. Ese día de reposo tiene 2 componentes fundamentales. Uno es cesar, detener la productividad, que es una muestra de confianza en Dios, que dice, al cesar el trabajo, lo que estamos metacomunicando es, no me sostengo yo, me sostiene Dios. Y aún si me detengo para adorar, Él me sigue sosteniendo. Así es. Pero el otro componente que tiene la celebración del Shabbat es la celebración. Y la celebración es gozarnos en la obra realizada. Y la celebración del Shabbat incluye un banquete. Incluye ver el partido con amigos y disfrutarse de una comidita. Incluye un tiempo con la familia. Todas estas cosas son válidas en esa celebración. Creo que tenemos una escasa, una pobre cultura de celebración. Y creo que esto es algo que necesitamos hacer. Necesitamos aprender a guardar esos ritmos de los que hemos hablado, de trabajo y descanso, con un descanso que es pausa activa. No es tirarse en el sofá a ver Netflix, eso es otra cosa. Eso sí es perder el tiempo.
Estoy hablando de una pausa activa, donde el cuerpo descansa, pero nuestro ser completo se recarga en la celebración del trabajo realizado, de la obra bien hecha, donde celebramos en comunidad, en familia, con amigos, con los hermanos, etc. Esa cultura de celebración la necesitamos. Y al no tenerla, al ser tan pobres en ella, incluso estamos incumpliendo en cierta medida con el mandamiento. Claro, que es un mandamiento. Claro. Sí. Entonces creo que es indispensable porque celebrar afirma el progreso que estamos alcanzando, nos motiva, reconoce a otros y recarga el alma. Totalmente. Me quedo con esa idea de la tensión entre el trabajo y el descanso y la celebración y cómo uno incide con el otro. Sí. Y hay mucho que tenemos todavía que aprender, otra vez entendiendo nuestro contexto, nuestra cultura y nuestras tendencias. Pero ahora mucho trabajo es virtual, no está en equipos, sino que es más como por su lado. Y todas estas cosas hay que leerlas y saber cómo manejarlas. Y bueno, y otra vez volviendo al Génesis, cierro con esto. Dios no solo descansa, sino que al final de cada día se echó para atrás y dijo que lo que había hecho era bueno. Así es. Y yo me quedo con otra imagen que la tengo muy presente, que es el trabajo y el trabajo duro que representó traer el arca del pacto hasta Jerusalén. Ajá. Fue un trabajo que incluso tuvo que ser interrumpido por un tiempo, requirió planificación, esfuerzo, hasta hubo fallecimientos, hubo muertos. Uh-huh. Cuando este trabajo arduo, intenso, que es para el reino de Dios, se concreta, vemos al rey celebrando con danza, con gozo. Es la coronación de una intensa jornada de trabajo. Sí. Yo me quedaría con esa imagen. El equilibrio entre el trabajo arduo para un propósito de Dios y la celebración. Así es. Próximo episodio, no se lo pierdan, episodio 81. Vamos a dedicar al descanso, a la pausa. A la pausa. Hay un poder en el trabajo, sí, que vimos en este episodio, pero hay un poder también en la pausa. Gracias, Arthur, por tu arduo trabajo. Gracias por invitarme. Que lo disfrutamos un montón. Así que, bueno, los motivos, ese fue episodio 80, el poder del trabajo. Revísense en su ética de trabajo, en el fruto, el propósito y las intenciones de tu trabajo. Te motivamos a ser arduos hacedores de discípulos, porque es el trabajo y ese es el propósito por el que Dios nos ha invitado y nos ha reconciliado. Así que les motivo también a visitar nuestra página singular.org, donde habrán un montón más de recursos que pueden utilizar. Y sin más, vayan y hagan discípulos. Nos vemos.